todo comienza por la mente, ¿sí? Pero no necesariamente es visual, ojo con eso, porque entonces se piensa que si entra por la mente, entra por los ojos. En la mente, en la imaginación, es donde comienza la excitación, porque tú te estás imaginando el momento, porque tú le estás mandando unas sensaciones a tu cerebro donde le estás diciendo y lo estás, digamos que preparando para tener sexo. Sí, hay unas personas que por su naturaleza tienen esa capacidad de por medio de sus pensamientos pues lograr tener más sensibilidad. Y si un hombre que es heterosexual tiene un orgasmo rectal, tendría que estar mentalmente abierto y no sentirse estigmatizado para poder lograr llegar a ese orgasmo, sobre todo por la mente. No, es que yo te voy a poner así de sencillo, Juan. Es que el hombre que no tenga la mente abierta, pues no se va a tocar ni siquiera el ano. Y el día que la mujer lo toca, pues es más, hasta la erección se le puede caer al tipo. Bueno, muy buenas noches en un episodio más de Sex, este video podcast que hacemos con tanta emoción, con tantas ganas, para llevar una información de valor en la educación sexual, una información sin tabú, sin límites, sin cadenas, sin estigmas. Así que bienvenidos hoy a este gran programa, mi amigo Juan Rodríguez, que es mi parcero, mi partner, aquí acompañándome como siempre todas las noches. Juan, bienvenido, papá. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Buenas noches, público hermoso, divino, precioso, que nos sigue, nos apoya en todos estos programas que hoy en día damos para ofrecerles toda la información. Hoy tenemos un tema bien interesante, ¿ok? Y vamos a dar hoy nada más y nada menos, especialmente de los orgasmos mentales. Y podremos alcanzar un clímax sin tocarnos. ¿Vos qué decís? Bueno, yo nunca he vivido esa experiencia, pero de eso vamos a hablar hoy. O sea, vos sos demasiado físico y visual. Físico y visual. Pero bueno, entonces con la parte visual podemos ir acercándonos a esa parte. El tema es soltarnos de la parte material. Claro. De esa parte física que es tan compleja. Y porque es todo mental, como bien dice. Siempre hemos tenido, bueno, es que finalmente recordemos que la excitación comienza en la mente. Correcto. Entonces, cuando hablamos de el ciclo de la excitación, ¿te acuerdas del ciclo de la excitación? Que lo tuvimos aquí en un podcast. Todo comienza por la mente, ¿sí? Pero no necesariamente es visual, ojo con eso, porque entonces se piensa que si entra por la mente, entra por los ojos. No, cuando entra mentalmente, por ejemplo, tú puedes tener una comunicación por teléfono con alguien y excitarte simplemente escuchando su propuesta, ¿cierto? La voz, el tono de su voz. Digamos que las voces tienen cierta complicidad también ahí y es parte fundamental de lo que tú te imaginas. Pero entonces finalmente en la mente, en la imaginación, es donde comienza la excitación. Porque tú te estás imaginando el momento, porque tú le estás mandando unas sensaciones a tu cerebro donde le estás diciendo y lo estás, digamos que preparando para tener sexo, ¿sí? O para tener un momento erótico. Entonces eso es fundamental. Por eso, si nosotros continuásemos de esa misma manera, simplemente recreando toda esa escena en la mente, continuando con todo ese proceso mental, pero sin tener ningún toque físico con otra persona, pues nosotros podríamos, o inclusive con nosotros mismos, sin tener ningún toque, pues podríamos lograr llegar al clímax y tener orgasmos sin necesidad de tocarnos. Pero sabes una cosa, Willy, la imaginación a veces te traiciona. Porque tú puedes imaginarte algo y de repente
lo que tú estás viendo no se acerca a la imaginación, como para continuar la parte, la iniciación de éxito, me refiero. Pues mira, es que funciona de muchas maneras, o sea, yo creo que por eso es la importancia y cómo manejas tú tu imaginación. Yo creo que hay personas que son demasiado racionales y que les cuesta quizás imaginar cosas porque son personas con una estructura completamente diferente, más cuadriculada, más racional, que yo creo que ahí te veo a vos en esa parte más de estructura, de bueno, me dijiste que lo tenía de 20 centímetros, a ver los 20, venga, yo saco el metro y lo mido, y si no tiene, no, ya me quitan las expectativas. Fíjate, más o menos así sos vos. Sí, yo soy así, yo soy muy vos cargas metro, llevas yo soy calibrador. Definitivamente, yo tengo OCD, yo soy muy organizado, muy metódico y todo tiene un orden. Pero sí, fíjate, volviendo al tema, y así como yo hay muchos, porque hoy en día pues sí, muchos que parecen claro, de mi condición, sí, pero yo trato de manejarla lo mejor que puedo. Pero tenés un TOC. No, tengo un TOC con las medidas. Sí, pues, te he visto con un TOC ahí, sí, todo es con la mano, lo mide todo. Pero les voy a contar, esa imagen que ustedes están viendo acá, todo este cuadro fotográfico que ven ahí, por ejemplo, es un cuento con Juan porque él lo mide. Él mide entonces que la lámpara de ese lado esté coordinada con esta lámpara, que estos micrófonos estén coordinados. Y eso es todo un cuento aquí antes de arrancar, porque él tiene las medidas y con metro, de verdad. Es más, en estos días me salió con nivel. Hágame esa pues, con un nivel. O sea, no lo utilizo yo, pero bueno. Ese es este TOC y no tiene TOC. Sí, aquí la producción se vuelve loco conmigo con las medidas. Pero nada, volviendo al tema, es importante entender que yo nunca había pensado, yo sé que sí, la imaginación y crearse cosas mentales, fíjate, yo me considero una persona muy visual y muy de tacto, pero asumo yo que la excitación todo empieza por la mente y luego se va distribuyendo por las diferentes cosas que uno hace cuando está excitado. Pero cuando uno está excitado específicamente, puede ser porque tú visualmente vistes a alguien que te atrajo o alguna característica que te atrajo de esa persona, o de repente tocaste algo que te llamó la atención o besaste a alguien. Por ahí pensé yo que se activaba la excitación. Claro, no, realmente la excitación comienza en la mente, comienza en toda esa imaginación. ¿Sí? Ya después, cuando ya generas esa excitación, ya estás excitado, pues entonces ya empiezas a tomar decisiones en la acción. Entonces ya dices, bueno, voy a besar, voy a acariciar, voy a penetrar, ¿cierto? Y ya viene otra parte del ciclo, que es empezar a subir hacia el éxtasis, hacia el clímax, ¿sí? Así funciona finalmente, pero resulta que hay personas que le han trabajado mucho más. Hay unas personas que digamos que por su naturaleza, tienen esa capacidad de por medio de sus pensamientos, pues lograr tener más sensibilidad y sentir inclusive lo que están pensando, ¿sí? Eso es un cuento interesante. Una pregunta que te quiero hacer, antes que continuemos en el desarrollo de este tema, porque todavía estoy un poco confundido. Cuando tú te excitas porque pensaste en alguien o porque visualmente algo te atrajo o sentiste algo que te atrajo, que te excitó. Es que vos te puedes excitar por muchas cosas. Vos te puedes excitar pensando en alguien, pensando en una situación, no necesariamente con alguien puntual, sino en una situación, ¿cierto? Por ejemplo, es que resulta que a vos te gusta, no sé, tienes como un fetiche de pronto, como una fantasía de tener sexo en una orgía, vamos a llamarlo así. Entonces de pronto se está hablando de una orgía y tú empiezas de pronto a imaginarte una orgía, pero no necesariamente te estás imaginando a una persona como tal. Es la situación. Es la situación. Y eso te genera una excitación, ¿cierto? Entonces mira que hay algo muy puntual, no es la persona, es lo que tú crees que vas a sentir donde estuvieras viviendo ese momento, casi que lo estás viviendo ahí, ¿cierto?
bien sea de una manera activa, participando o simplemente viendo. ¿Qué es lo que sucede en muchos lugares, por ejemplo, donde hay swinger, que muchas personas van y simplemente son voyeristas, simplemente les gusta ver y con eso tienen toda la excitación, ¿sí? Pero también hay otras situaciones donde las personas por medio del oído, por ejemplo, también se excitan. La mujer se excita mucho por el oído. Entonces es importante eso. Fíjate, estoy de acuerdo que la excitación pudiera desarrollarse a través de la mente. Estamos de acuerdo ahí, porque obviamente las personas cuando se masturban, pues obviamente se imaginan situaciones o se imaginan personas y con eso, o películas visualmente, lo que tengan que utilizar y se masturban y logran, obviamente, excitarse. Pero yo creo que yo no me excito con la mente. Claro, no, sí, vos sí te excitas con la mente. Tenés que excitarte con la mente. O sea, el ciclo de la excitación ya está, mejor dicho, chuleado. Todo comienza en la mente. Tú tienes que tener una disposición mental para poder entrar en un proceso erótico, ¿sí? Bien sea vos mismo o con una persona. Stop. Hay en la bolsita negra, en el maletín negro, hay un enchufe. Hay un... ese. Ya. Y... no alcanza, entonces... Anthony, por favor, necesitamos tu ayuda. a hacer un camelito ahí. Yo le ayudo. Ya. ¿Qué pasó? No, se alcanza. Que se apagó la otra también. Dame. No conecté ninguno. No os preocupéis. Y sale. Listo. ¿Cómo prendí ahí? Ya. No, ya. Ahora está prendido. Ya. Listo. Seguimos. No, yo que entendí. Venga. Bueno. Yo no entendía. Bueno. No hay problema. No menos que nada. Gracias. ¿No quieres rodar otra vez? Con tanta interrupción para que se la haga más fácil a mí. Fíjate, Miguel. Grabando 5, 4, 3, 2. Entonces, ¿qué pasa, Juan? Vos necesariamente tenés que tener una estimulación mental. Por ahí entra todo. Y ya ahí vos te programás, o sea, ya ahí vos te soltás a lo que va a venir. Pero es imposible que vos digas, no, es que yo mentalmente no. Lo que pasa es que, por ejemplo, uno está acostumbrado a que no comienza tu día, por ejemplo, pensando en lo que va a pasar, sino que hasta que no tenés el beso, la caricia, no comenzas tu juego. Esa es otra cosa. Hay muchas personas que no comienzan creándose expectativas, sino que, como en tu caso, claro, como en tu caso, necesitan es tener un toque primero. Correcto. ¿Sí? Necesitan un beso, necesitan sentir que tienen a esa persona y ahí comienza la excitación. Claro, pero ojo que ahí comienza tu mente a funcionar. Ahí comienza tu mente, porque es que lo que estás viendo va a tu cerebro. Lo que estás tocando va a tu cerebro. O sea que de ahí comienza todo, ¿cierto? Hay unas personas que tienen esa capacidad de conectarse desde la mente y tener orgasmos mentales. Yo conocí una persona, una mujer, sobre todo a las mujeres, se les da muy fácil, a los hombres nos cuesta muchísimo, mucho. Yo conocí una mujer que tenía la capacidad de hacer, iba haciendo ejercicio, ella hacía deporte, trotaba y ella contaba que ella veía a un tipo y le gustaba y ella pensaba, iba trotando y tenía un orgasmo. ¿Sí? Eso es un talento, pues, eso no cualquiera logra eso. O sea, yo me imagino yo en el gimnasio y está la mujer trotando y empieza en pleno gimnasio, o sea, sería como... Pero, sabes que no es loco el tema, porque es que en el momento que tú estás haciendo ejercicio, tú prácticamente estás segregando las mismas sustancias que segregas cuando tienes sexo. O sea que no es del todo loco que tu mente, cuando estás haciendo ejercicio, de hecho una persona que acaba de hacer ejercicio,
está más dispuesta a tener sexo. Bueno, hay personas que van al ejercicio y mientras están haciendo ejercicio están teniendo erección. Bueno, ahí está. Eso pasa. Por eso, ahí está, mira que ahí está la respuesta. Entonces, hay mujeres que lo que pasa es que a los hombres nos cuesta un poco más, por ejemplo, tener una erección simplemente, una eyaculación o un orgasmo con la mente. Pero las mujeres sí tienen más capacidad. ¿Por qué? Son más sensitivas, ellas son más sensibles. Recuerda que de todas maneras el clítoris tiene más terminación nerviosa, lo que ayuda también. ¿Qué tienen que hacer? Obviamente no es solamente pensar. Ahí, por ejemplo, el Tao, por ejemplo, maneja algo importante y es que hay una técnica que se llama la respiración del dragón. La respiración del dragón es muy sencilla, la voy a enseñar para que la hagan todos ahí. Vamos a hacerla, ¿listo? Vamos a hacerla todos. Entonces, la respiración del dragón es simplemente respiramos profundo, conscientemente, ¿cierto? Con conciencia, ojo, respirar consciente. Entonces, tú puedes cerrar los ojos, imaginarte una situación agradable, puede ser erótica. ¿Sí? Respira, inhalas. Ahora tensionas los músculos pélvicos, el piso pélvico. Vamos a tensionarlo. O sea, vamos a apretar como si estuviéramos cortando una orinada. ¿Sí? Vamos a hacer un apretón y soltamos fuerte. Cuando se suelta, distensionan los músculos. O sea, al inhalar tensionan el músculo pélvico y al soltarlo con fuerza y con energía se suelta el músculo pélvico. Si logramos hacer esta técnica, es muy posible que podamos aprender a tener ese tipo. A mí ya me da una... A ti tengo ganas de orinar, bueno, ya casi va para la eyaculación, ¿sí vio? Estamos cerquita. Estamos en la vejiga. Precoz. Estamos en la vejiga, pero de ahí a la vesícula seminal no está muy lejos, viejo. Puede, quien quita, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Las mujeres tienen esa sensibilidad. Cuando están apretando el piso pélvico, van haciendo un ejercicio prácticamente en su vulva que también les va a permitir tener una estimulación. Y eso hace que obviamente está en la mente. Si en la mente en este momento estamos pensando en solamente aquí cómo nos coordinamos, pues obviamente no va a funcionar. Pero esa técnica es buenísima. Estamos hablando que entonces el orgasmo sin tocarse es sin tocarse. Entonces, entonces, por ejemplo, la mujer o el hombre pueden estar sentados, pensando, tienen la erección y tienen una eyaculación sin tocarse. Sin tocarse. Entonces, la muchacha que fue al gimnasio no se estaba tocando, pero estaba rozándose con la máquina. Hay un tipo de movimiento que no justifica un orgasmo sin tocarse. Eso es tocarse. Hablamos de sin tocarse, no tocar. Exacto, es tocarse. Pero hablamos de que no te tocas, o sea que tú estás en un estado anímico de placer, donde tú entiendes que tienes una erección, la mujer se excita y logran esa eyaculación. Eso es más complicado, porque claro, el hombre, o sea, yo puedo ver que el hombre tenga sexo con alguien y pueda eyacular sin tocarse, pero pues tiene que haber un frote, un movimiento que haga la simulación de la masturbación para poder eyacular sin tocarse. Pero sin tocarse, que no sea nada sin tocarse, es complicado. Bueno, muy complejo. No es nada fácil, pero tampoco es algo imposible porque hay personas que lo logran y lo están haciendo, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, en California, hay un grupo de personas que practican Tantra y estas personas, en ese grupo, en un estudio que se hizo, han demostrado que el 35% de las personas que están en el grupo practicando Tantra están logrando tener orgasmos sin tocarse. Entonces ya es una práctica. Claro, hay unas técnicas, no, lo que pasa es que hay unas técnicas. ¿Y cuál es la técnica del Tantra? Es la respiración. Claro. Es tener una respiración consciente, es convertir nuestra conciencia en ese factor importante que nosotros no le paramos bola. O sea, por ejemplo, tú todo el tiempo estás respirando constantemente y nunca estás pensando en tu respiración. Uno se levanta y usted está respirando, pero uno está pensando, hey, mira cómo estoy respirando bien. Ve, qué rico. Ve, no estamos pensando en eso. De hecho, por ejemplo, muchas veces sentimos olores que nos parecen familiares a algo,
¿cierto? ¿Te ha pasado? Tú dices, ve, esto me huele a mi infancia, esto me huele a tal persona, esto me huele, ¿cierto? Y es inconsciente, muchas veces no tenemos esa conciencia activa y es importante activar nuestra conciencia todo el tiempo. Un ejemplo, las personas que sufren de eyaculación precoz. ¿Por qué sufren de eyaculación precoz? Porque su mente va muy adelante, no hay un control de la respiración, ¿sí? Entonces esa hipersensibilidad los hace que tengan una eyaculación inmediata. Pero si podemos controlar la mente, hay una excitación mental muy fuerte. Por eso. Que logran eyacular. No, por eso, claro. Es una mentalidad más un roce, ¿cierto? Porque es que finalmente el eyaculador precoz casi que es en el momento en el toque, ¿sí? Obviamente habrá uno que otro pues que será un eyaculador precoz mental, pues debe haber muchos. Pero estamos hablando del eyaculador precoz que obviamente necesita un toque y pues ya tiene una eyaculación. Pero ese comenzó en la mente y tiene esa mente volando. Entonces si logramos coordinar eso, respirar y manejar el tema, pues es bien importante. Yo, de acuerdo a muchas técnicas, de hecho, pues que he tenido la oportunidad de practicar y que me han enseñado personas expertas en la materia y que hoy, gracias a Dios, practico. Por ejemplo, el tema de uno poder controlar ese orgasmo, saber en qué momento tú puedes decir, ya quiero tener mi orgasmo, y acelerarlo y coordinarlo para uno prácticamente tener un orgasmo con su pareja parejo, ¿cierto? Tenerlo simultáneo, ¿sí? Y eso se puede lograr. Es simplemente un control mental y un control físico, ¿sí? Lo mismo decir, no, voy a retener y voy a esperar. Entonces estas personas, tener un orgasmo mental es posible y requiere de muchas cosas. Hay diferentes casos. Por ejemplo, hay un caso que se llama, ¿has visto esta técnica que se llama ASMR? No. Que es una técnica que muestran mucho de pronto en las redes sociales de personas que hablan así con un micrófono y van haciendo esto, mira. Van haciendo un toque, hacen sonidos de baja frecuencia, ¿lo has visto? Eso, por ejemplo, para muchas personas es un estímulo impresionante al cerebro y hay personas que logran tener un orgasmo simplemente escuchando ese tipo de sonidos, que son sonidos, esa sigla MSR tiene un significado, no lo recuerdo, si puedes buscarlo ahí te puede aparecer, o alguien de ahí de la producción que me busque qué significa ASMR, para dar el dato exacto, ¿sí? Entonces, estas personas, tú las buscas ahí y son personas que están haciendo esto, mira, contenidos, por ejemplo, y empiezan. O asemejan, por ejemplo, como destapar un confite, o hablar así, suave, despacio. Que es lo que a muchas personas, por ejemplo, le excita, que le hablen en el oído suavecito, que le respiren, que le pasen la mano suave, ¿cierto? Ese tipo de sonidos despierta un estímulo interesante en la mente y lo mejor de todo es que hace una irrigación por todo el sistema nervioso y permite que tú logres tener una excitación. Obviamente, estamos hablando de que no a todo el mundo le parece igual. Hay personas que... Yo creo que esto es algo de mucha técnica. Claro. Obvio, hay otras personas, por ejemplo, ¿qué significa? ¿Quieres leerlo? Sí, por favor. Gracias. Mira, dice... ASMR significa respuesta sensorial meridiana autónoma, ¿cierto? Sensorial. Es una experiencia sensorial física y psicológica que puede generar una sensación de hormigueo, relajación y bienestar, a menudo en respuestas o estímulos auditivos y visuales. Visuales. ¿Sí? Por lo general, entonces ustedes lo buscan ASMR en las redes sociales, en YouTube, y les va a aparecer una cantidad de personas que se dedican a eso. A mí, por ejemplo, no me funciona. Yo empiezo a escuchar eso y a mí no me gusta. Porque yo creo que eso requiere mucha técnica. Y al no tener la técnica ni el conocimiento de cómo hacerlo es lo que te hace que de repente tú no sientas nada y no te parezca algo que es para ti. En unos casos es la técnica, pero en otras personas que su tema es natural. O sea, hay personas que le fluye.
¿sí? Y que simplemente se excitan. Es que hay personas que son más susceptibles que otras. Pero mira, Will, te hago una pregunta, porque acabamos de hacer un ejercicio, y fíjate tú, el ejercicio sentí yo que pudiera ser como un tipo de masturbación sin tocarse. Al tú presionar el piso pélvico. Sí. Entonces, tiene algo de sentido. Pero hablamos de llegar a un orgasmo sin tocarse, pero no necesariamente tenemos que llegar a una eyaculación, sino a un orgasmo. A un orgasmo, claro. ¿Okay? Que el orgasmo es muy diferente, lo hemos hablado en varios temas, y todavía recibo comentarios de la gente que no entienden la diferencia de uno al otro, pero eso lo podemos discutir en otro programa. Claro, pero por ejemplo en esos orgasmos vamos a encontrar una alta lubricación, por ejemplo, en las mujeres, ¿sí? Y en el hombre también. Claro, una pre-eyaculación en hombres, que es un poco de líquido seminal que eliminamos o secretamos en el momento que tenemos una excitación. Y eso va a ocurrir. De hecho, te voy a contar, hay personas que no sé si han visto, hay personas que practican hipnoterapeutas o hipnotizadores que hacen procesos de hipnosis en los cuales a nivel colectivo logran que personas por medio de la hipnosis tengan orgasmos. ¿Sí? Y es muy común. Imagínate tú, si hoy vivimos en un mundo donde el sexo es un tabú, imagínate tú tener grupos de personas que hagan hipnosis para tú lograr orgasmo. Eso es como que tendría que ser un grupo de personas bien abiertas con el estigma que enfrentamos hoy en día. Pero se hace. De hecho, yo, por ejemplo, ofrezco dentro de mis terapias, ofrezco algo que es hipnosis sexual. Cuando hablo de hipnosis sexual, no es que yo ponga a las personas a que tengan sexo por medio de la hipnosis, no. Es que por medio de la hipnosis logramos encontrar situaciones que no le permiten a esa persona tener una sexualidad plena, ¿cierto? Esa es la que yo ofrezco. ¿Y la hipnosis pudiera ayudar a las personas con la eyaculación precoz? Sí, claro. Por medio de la hipnosis podemos llegar a cierta información, a ciertas condiciones donde pues vamos reprogramando el cerebro de una persona pues para que tenga una mejor actividad sexual. Eso funciona a nivel sexual y a nivel de cualquier cosa en la vida realmente. Pero hablando puntualmente de la sexualidad, pues es algo de lo que hacemos, funciona súper bien. De hecho, es una de las, digamos que las consultas que más se mueven. Y es bien interesante porque muchas veces conscientemente no entendemos, muchas personas no entienden el porqué de ciertas situaciones de su vida sexual. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, no, es que mira, yo no sé a mí qué me pasa, pero yo no tengo excitación, a mí me cuesta mucho excitarme, yo siento que no tengo, que el libido a mí no me funciona, o yo tengo ganas y cuando ya me por ejemplo, a tener un coito, me van a penetrar, a mí se me quita todas las ganas de tener sexo, o me duele demasiado, hago tanta fuerza que termino con una vaginitis porque el dolor es inmenso. Sí, eso sucede mucho. También personas, hombres que por ejemplo tienen eyaculación precoz o tienen un problema también de erección en el momento que van a tener sexo, están tan ansiedad que pierden la erección. Pero la hipnosis también ayuda con la erección disfuncional. Sí, digamos que ayuda de acuerdo a a ciertas situaciones. Obviamente hay que entender que hay unas situaciones que son físicas, ¿cierto? Que son ya de acuerdo a unos químico, desbalance hormonal. Claro, ya unos problemas que por más hipnosis que tengas no te va a funcionar porque requiere que te atendas tu cuerpo. Claro. Pero cuando el tema es mental, sí lo logramos y hay muchos ejemplos de personas que han podido pasar por esta situación y que son exitosos y les va muy bien. Ya que estamos hablando de los orgasmos, obviamente los orgasmos sin tocarse, en la comunidad LGBT, los hombres también disfrutan de orgasmos y disfrutan de orgasmos involuntarios también sin tocarse, como orgasmos rectales o algo así, ¿no? La gente, yo conozco personas que tienen orgasmos rectales. Habla un poco de eso, porque yo eso no trato de entenderlo, pero como yo nunca he tenido un orgasmo rectal, pues no sabía si yo puedo tener un orgasmo involuntario sin tocarme rectal o por el pene. Yo no te voy a preguntar a ti si lo has tenido o no, pero yo voy a poner un ejemplo. ¿Qué es un orgasmo rectal? Entonces, a una mujer o un hombre o una mujer tienen relaciones anales, ¿ok? Tienen penetración anal. Entonces, en el caso del hombre,
hay una estimulación de la próstata, ¿cierto? Que finalmente es el fin de la penetración anal, ¿cierto? Y ese toque a la próstata que va conectado a la vesícula seminal hace en la erección un estímulo mayor, lo que hace que esa sensación acompañada de un fetiche que tú tienes, de fantasías, de sueños, de un poco de condiciones que en tu mente, como por ejemplo el tamaño, el color, la persona con la que estás, el olor, la situación, el jadeo, la respiración, todo eso acompañado va a hacer que tú tengas un orgasmo y posterior a ese orgasmo una eyaculación. Pero estás teniendo una penetración anal. Pero cuando tiene penetración anal, a veces la erección no es firme. Porque por la parte anal, como estás no usando la próstata, el pene se baja, no mantiene su erección. Bueno, en algunos casos está muy bien, pero no necesariamente tú tienes que tener un pene súper erecto para tener un orgasmo. Ojo con esto, tú puedes tener un orgasmo sin tener erección. Ahí es donde está la explicación de tener orgasmos sin toque, ¿sí? Es que no necesario. Ahora, para llegar a una eyaculación, muy posiblemente tú necesitas una erección, pero no necesariamente tampoco tienes que tener la erección más, pues, el riel del tren. O sea, obviamente, de acuerdo a las condiciones fisiológicas de la persona, va a tener una mayor o menor erección, una mediana erección, no hay problema, pero va a tener un desarrollo de un orgasmo. ¿Ok? Entonces, si la mujer o el hombre que tiene en ese momento una penetración anal logra tener un orgasmo, pues podríamos llamarlo un orgasmo anal. Es que no es nada fuera de lo común. Otro ejemplo, el hombre está penetrando a la mujer, ¿ok? Coito. Y resulta que la mujer lo estimula con el dedo, con un vibrador en la zona anal, perianal, ¿ok? Pues el hombre tiene un orgasmo y ese orgasmo por la estimulación de la próstata es mucho mejor, o sea, va a empezar a llorar, va a ser un orgasmo mucho más digamos que más intenso. Ahí podríamos determinar que esa persona tuvo un orgasmo anal, ¿sí me hago entender? O sea, no es loco hablar de orgasmos anales, pero es que simplemente entender que el orgasmo, más que sea anal, vaginal, mental, no sé. Una pausa que le quiero hacer una pregunta, porque es importante entender este tema. Por ejemplo, el hombre heterosexual no practica mucho la parte anal, por el mismo tabú que hoy en día hablamos de que la parte rectal es la parte de él. Si tienes sexo rectal o prácticas rectales, eres homosexual, la cual no es cierto. Okay, no es cierto, ya eso lo hemos hablado en varios programas. Pero si un hombre que es heterosexual tiene un orgasmo rectal, tendría que estar mentalmente abierto y no sentirse estigmatizado para poder lograr llegar a ese orgasmo, porque todo es por la mente. No, es que yo te voy a ponerla así de sencillo, Juan. Es que el hombre que no tenga la mente abierta, pues no se va a dejar tocar ni siquiera el ano. Y el día que la mujer lo toca, pues es más, hasta la erección se le puede caer al tipo, porque obviamente no se siente cómodo, porque se siente mal por su educación sexual, por sus condiciones, por su pensamiento acerca del tema. O sea, para esto tiene que haber, obviamente, pues, una mentalidad abierta, tiene que haber una compenetración con la pareja, tiene que haber compinche ahí. Confianza, comunicación, y pues abrirse sexualmente y expresar las cosas que quiere experimentar con su pareja. Claro, lo mismo le pasa a la mujer que quiere practicar el sexo anal y no lo hace por una obligación, porque el hombre le está diciendo a toda hora que tenga el sexo anal, sino porque realmente sea por convicción, porque ella quiere experimentarlo, se dispone, ¿cierto? Todo se da para que tengan un sexo anal, y pues obviamente la mujer puede llegar a tener unos deliciosos orgasmos, obviamente por el estímulo que tiene y todo lo anteriormente comentado. Recordemos que no es solamente el estímulo físico, sino que es el estímulo emocional y mental, casi que el 90% de nuestra excitación. El hombre podrá experimentar un orgasmo rectal sin tocarse. Es posible si hace las técnicas de la compresión del músculo pélvico. Obviamente, si tú haces esa compresión
y tú tienes un pensamiento y estás pensando en algo que te genera una emoción, que te genera una excitación, y al estar haciendo esa presión es posible que una persona logre esa sensibilidad y logre tener un ¿Y orgasmo. por qué por el recto no y no por la parte... Es que cuando tú estás haciendo la compresión del piso pélvico nuestro, inmediatamente lo que estás estimulando es el ano. O sea, es que tienes que apretar el ano. Los esfínteres están apretados. Cuando tú haces eso, ¿qué haces? Aprietas esfínteres, ¿cierto? Estás apretando. Y ojo, les voy a decir a todos los hombres, háganlo. Este ejercicio que estamos haciendo acá es completamente válido para evitar problemas de próstata en un futuro, que se nos caiga la vejiga, que tengamos problemas de vejiga. Es más, para la erección es buenísimo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tenga una erección, traten de mover el miembro por medio de la presión del músculo pélvico. Esa estimulación. ¿Cómo mover el miembro por la... No lo has movido. Mover el miembro por la parte pélvica. Claro. No lo muevo. Yo me pongo una bandera y la ondeo. Estoy perdido. Dibújamelo. Dibújamelo, estoy perdido. La parte... Tiene que ponerse una bandera, ¿sí? Se la pone y entonces usted empieza a apretar. Y la bandera tiene que empezar a hacer esto. O sea, estás hablando de la parte entre el recto y los testículos, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a apretar ahí, listo. Vamos a apretar. Aprieta como si estuvieras cortando... No, como si estuvieras cortando una orinada, como si estuvieras haciendo el 2, ¿ok? Entonces, cortas y retienes un momentico y sueltas. Vuelve, apretas y sueltas. ¿Lo estás haciendo? ¿Qué está estimulando ahí? El piso pélvico, ¿cierto? Está conectado al músculo pubococcígeo que prácticamente va desde el ano hasta tus testículos. Eso fue lo que entendí. Todo eso es lo que estás estimulando. Correcto. Y obviamente todos los órganos que están sobre el músculo pubococcígeo, obviamente, tienen un movimiento, ¿cierto? Y estás haciendo una actividad impresionante. Hay un ejercicio que yo le recomiendo a la gente, lo voy a recomendar, es cuando ustedes estén en un semáforo, vayan en el auto y la luz esté en rojo. Entonces, mientras el semáforo está en rojo, hagan el ejercicio. Así estén hablando por teléfono, así estén escuchando música, así estén haciendo lo que sea, empiecen a apretar y sueltan. Apretan, sueltan. Apretan, sueltan. Y ese ejercicio, de verdad, y para las mujeres también, buenísimo, muy bueno, ¿sí? Eso les ayuda muchísimo. ¿Listo? Siempre aprendemos algo Muy nuevo. bien, yo creo que nos acabó el tiempo. Tenemos algunos anuncios que dar a la Anuncios. comunidad. Recuerden, tenemos nuestra super comedia, una comedia, mejor dicho, que tenemos un personaje que ustedes, algunos ya la han escuchado, que es Clamidia. Clamidia es recargadísima en su Tupper's Clamidia sin tabú. Vamos a tener una super comedia con este personaje que nos hace reír mucho, y bueno, va a ser en Three Sisters en Downtown Kissimmee. Ya próximamente daremos la fecha y la hora y dónde comprar sus boletos. ¿ok? Un saludo muy especial a todas las personas que nos apoyan, a nuestros amigos del señor Tequila, que hoy nos mandaron la margarita Anthony, que tanto nos gusta, pero para el próximo programa vamos a tener aquí el tequilita, vamos a tener todo. Y de pronto un invitado que nos va a enseñar cómo preparar unas margaritas bien exitosas para un momento de placer sexual, para que ustedes compartan en una noche de placer. Vamos a tener un invitado muy especial del señor Tequila que nos va a enseñar a hacer los mejores margaritas, porque ustedes los compartan en una noche de placer. Es afrodisíaca, porque resulta que luego les contamos la historia, pero se llama Margarita Anthony, y entonces es afrodisíaca porque ese tipo es, mejor dicho, impresionante. Impresionantemente sexual. Bueno, muy bien, Juan. Pero sí, nos falta también los amigos de Hispanic Federation, que siempre nos apoyan en la misión de educar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con el tema del sexo. Ellos siempre están
con nosotros en todo tipo de programas que nosotros hacemos, incluso nos apoyan en la clínica Access Plus Claro, un saludo con especial. medicamentos para los pacientes que tienen una transmisión sexual. Excelente. Un gran apoyo a nivel social también que hace Spanish Federation. Un fuerte abrazo para todos, amigos. Gracias por su apoyo. Y bueno, nos vemos en nuestro próximo episodio de Access. Sexo sin tabú.